NP. Vamos a representar esta figura que tiene coordenadas M, O, NP. Y luego vamos a rotar esa figura 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, y vamos a tomar como punto de rotación el punto B que tiene coordenadas 0,0. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es representar pues esta figura que tiene estos puntos de coordenadas. ¿Listo? Vamos a presentar primero el punto M que tiene coordenadas menos 3,0. Profesor, Vamos a representar en el plano cartesiano. ¿Sí? profesor, dirán Álvarez que no puede entrar Entonces vamos porque a tiene representar. internet. Okay. Bueno, muchachos, vamos a representar la figura que les dije, es la inicial, y luego vamos a hacer los movimientos que nos están pidiendo. En este caso sería un movimiento de rotación 45 grados hacia la izquierda. Y sobre el punto de rotación sería el punto 0,0. Vamos a representar primero el punto en el plano cartesiano, los puntos de la figura. Vamos a poner el punto, los puntos son, el primer punto sería el punto M que tiene coordenadas menos 3,0. Entonces representamos el punto M que tiene punto M. Ese punto M tiene coordenadas menos 3,0. Bueno, muchachos, anteriormente ya les había dicho que el plano cartesiano está formado por dos ejes, un eje horizontal, que es el que estoy señalando aquí ahora mismo, que ese eje horizontal recibe el nombre de eje de las X, y un eje vertical que recibe el nombre de eje de las Y. Entonces, un punto está formado por dos componentes. La primera componente la vamos a ubicar en el eje X, en el eje X. Y la segunda componente, que en este caso es 0, la vamos a ubicar en el eje Y. ¿Listo? Ya dije que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Entonces, siempre que vamos a ubicar un punto, vamos a empezar por la primera componente, es decir, la componente que está en el eje X. Nos ubicamos en el eje X, nos ubicamos, ya sabemos que el plano cartesiano en el eje X o el eje horizontal hacia la izquierda son negativos, hacia la derecha son positivos, y en el eje Y hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. Nos ubicamos entonces en menos 3 en X, aquí, y vamos a subir o a bajar dependiendo de la segunda componente. En este caso, como la segunda componente es 0, no vamos a bajar ni vamos a subir, sino que vamos a quedar ahí porque la componente es 0, no subimos ni bajamos. Entonces el punto iría exactamente allí. Vamos a ubicar ese punto acá en el plano o en el programa. Ese sería el punto M para ver si está correcta la ubicación. ¿Listo? Tiene coordenadas menos 3,0. Si observamos, ese sería el punto ubicado aquí. Ahí yo. Vamos a colocar las coordenadas. Vamos a cambiar un poco el color para que... Bueno, sería nuestro primer punto. Ahí. Ahora vamos a ubicar nuestro segundo punto. Tenemos que ubicar todos los puntos. El punto O, que tiene coordenadas menos 2,4. El punto O tiene coordenadas menos 2,4. Vamos a ubicarlo aquí, punto O. Ese punto O tiene coordenadas menos 2,4. ¿Listo? Y lo vamos a ubicar. Nuestra primera componente sería menos 2, nos ubicamos en X, menos 2, y luego subimos o bajamos dependiendo de nuestra segunda componente. Como nuestra segunda componente es 4, vamos a subir hacia arriba en Y 4 unidades, hasta que el punto sería exactamente allí.
Entonces, vamos en el programa a ubicar ese punto para corroborar que ese está bien ubicado. Entonces, el punto O tiene coordenadas en menos 2,4. Ese sería nuestro punto O. Observamos, ahí está nuestro punto. Vamos a colocar el nombre de sus coordenadas. Y aquí el color. Ok, listo. Ahora vamos a ubicar nuestro siguiente punto, que nos indica el ejercicio, que sería el punto N, que tiene coordenadas 2,5. Ese punto N tiene coordenadas 2,5. ¿Listo? Vamos a ubicar el punto N. Aquí N, que tiene coordenadas 2 positivo, 5. 2,5. ¿Listo? Ya sabemos que nuestro punto, nuestra primera componente es 2 positivo, o sea que nos ubicaríamos en X en 2 positivo, y luego vamos a subir 5 unidades. Es positivo también, 5. Aquí sería el punto. Vamos a ubicar ese punto en el plano con el programa. Ese sería el punto N, que tiene coordenadas 2,5. ¿Listo? Ahí está ubicado el punto. Observen. Vamos a colocar las coordenadas para que ustedes observen que sí es 2,5. Y ahí está nuestro punto. Y por último, vamos a ubicar nuestro último punto, que sería el punto P. Ese punto P tiene coordenadas menos 6,8. Menos 6,8. Punto P, que tiene coordenadas menos 6,8. Ubicamos nuestro punto en el plano cartesiano. Vamos a observar que nos tenemos que ubicar en el eje X en menos 6, y vamos a subir o a bajar dependiendo pues el valor de Y. Como Y es 8, vamos a subir 8 unidades, o sea que nuestro punto sería exactamente aquí. Ahí. Listo. Entonces vamos a ubicar nuestro punto acá, el punto P, que tiene coordenadas menos 6,8. Listo. Antico. Punto P tiene coordenadas. Punto P va a tener coordenadas menos 6,8. Ahí está. Miren. Hemos ubicado. Vamos a colocar las coordenadas. Ahí. Y vamos a colocar. Bueno, ya hemos terminado de ubicar todos nuestros puntos, que era lo que estamos pidiendo. M, N, M, O, N, P. Ahora lo que vamos a hacer es unir esos puntos para formar nuestra figura inicial, que es la que siempre debemos hacer. ¿Listo? Que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a unir esos puntos. Vamos a unir los puntos, así como está aquí, sería M, N, N, M, O, N, P, y después P con M. Así en ese orden. ¿Listo? Lo unimos para no tener de pronto que nos vayamos a equivocar. Vamos a unir el punto M con el punto O. Luego vamos a unir el punto O con el punto N. Luego vamos a unir el punto N con el punto P. Y luego vamos a unir el punto P con el punto M. Y ahí tendríamos formada nuestra figura inicial. Listo. Vamos al ejercicio. Vamos a observar que ya hemos formado nuestro polígono que tiene los puntos M, O, N, P. Luego nos vamos al inciso B. Nos dice, debemos rotar esa figura 45 grados sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Y
vamos a rotarlo con centro de rotación en el punto D que tiene coordenadas 0,0. Entonces ahora vamos a ubicar ese punto D. Ese punto D tiene coordenadas 0,0. Entonces vamos a ubicar el punto D, ubicar también el punto D, que ese punto D viene siendo el centro de rotación. Y el punto D tiene coordenadas 0,0. ¿Listo? Punto 0,0. 0 en X, 0 en Y sería donde se cortan los dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Ahí exactamente sería ese punto. Entonces ubicamos el punto D en el plano cartesiano. Colocarlo con el programa. D va a ser igual a 0,0. Miren ahí. Ese sería el punto D. El nombre. Vamos a colocar otro color distinto. Vamos a colocárselo rojo. Y ese sería el punto D. Entonces, ya hemos hecho la figura y hemos ubicado nuestro punto D. ¿Qué debemos hacer ahora? Rotar esa figura. Vamos a rotar esa figura. ¿Listo? Muchachos, para poder rotar esa figura, debemos hacer uso de dos instrumentos. Un instrumento es el transportador, que es el que nos ayuda a medir los ángulos. Como vamos a rotar la figura 45 grados, debemos medir con un transportador los 45 grados. Y vamos a usar una regla también que es para medir la distancia de los puntos. De cada uno de estos puntos, el punto M, el punto O, el punto N y el punto P, lo vamos a rotar 45 grados hacia la izquierda, o sea, hacia acá. Vamos a tener como referencia el punto de rotación D, que sería el punto 0,0. Como vamos a usar regla y transportador, voy a recortar esa figura y lo voy a pasar a este programa para poder utilizar pues mi cortando aquí. Listo. Entonces esta figura la voy a usar y aquí es donde voy a hacer el movimiento. Vamos a usar nuestros dos instrumentos, que sería transportador, que es lo que nos va a ayudar a medir los ángulos, y vamos a usar también una regla para medir la distancia de los puntos. Vamos a usar esos dos instrumentos. ¿Listo? El transportador es este, que estoy señalando aquí. Este es un instrumento pues, que nos sirve para medir ángulos. Y la regla, pues, para medir distancia. Los centímetros que mide cada Entonces, ¿cómo vamos a hacer para rotar pues, esa figura? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a rotar cada uno de los puntos. Vamos a empezar rotando el punto M. Y ese punto lo vamos a rotar en sentido contrario a las manecillas de reloj. O sea, hacia acá, hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a coger mi transportador. Entonces, este es el transportador. Vamos a coger el punto centro del transportador. Es donde estoy señalando. Allí donde estoy señalando. Ese sería el punto centro del transportador. Y lo vamos a ubicar en el centro o en el punto que me están indicando que va a ser el punto de rotación, que vamos a tomar como referencia de rotación. O sea, ese punto sería el punto D, que tiene coordenadas 0,0, este punto. Entonces aquí voy a ubicar mi transportador allí. Centro ahí. El centro del transportador es donde está el punto. Y ahora, como vamos a rotar, el punto M es en sentido contrario a las manecillas de reloj, debo coger mi transportador y darle vuelta. Voy a ubicar el punto cero del transportador. El punto cero viene siendo la línea. Aquí, ahí. O acá de este lado. Pero en este caso viene siendo aquí, el punto cero. Lo voy a ubicar con el punto que yo voy a rotar, que en este caso sería el punto M. En línea con él. Ahí. Ahí queda en línea con él. Y ya voy a medir mis 45 grados. Si observamos, aquí están las mediciones del transportador. Aquí está 10, 20, 30, 40.
Y en la mitad entre 40 y 50 está el 45, o sea, aquí. Exactamente allí viene siendo mis 45 grados, ¿listo? O sea, ahí, 45 grados. Entonces, yo voy a colocar aquí un punto de referencia. Ahí no va a ser mi punto rotado, no. Voy a colocar un punto de referencia porque para poder rotar mi punto debo medir la distancia del punto B al punto M. ¿Listo? Entonces voy a colocar ahí un punto de referencia para guiarme, que ahí es donde yo colocarlo aquí de rojo, amarillo, que lo vean. Voy a colocar ese punto de referencia ahí, ustedes lo van a ver. Una vez haya colocado mi punto de referencia, quito mi transportador de allí. Miren, aquí está el punto de referencia, si lo logran ver, puntico amarillo. Y voy a coger mi regla, y vamos a medir la distancia que hay del punto D al punto M, que es el que estoy viendo aquí. Si observamos, la distancia que hay del punto D al punto M es 3,5 centímetros. Entonces eso es lo que voy a medir. Entonces ubico mi regla en línea con el punto que había hecho de referencia, o sea, aquí, y luego que esté ubicado allí, mi punto lo voy a hacer donde están los 3,5 centímetros, o sea, aquí. O sea, ahí debo hacer mi punto. Ahí debo hacer mi punto. Y ese punto que voy a hacer, ese punto lo vamos a llamar el punto M'. Es decir, aquí mide 3,5 centímetros. O sea, allí debo hacer mi punto. Aquí, 3,5 centímetros. Ahí. Ubico mi punto. Y ese sería ya el punto M rotado. Ya es mi punto M ya rotado. Y ese punto lo vamos a llamar el punto M', para indicar que sería el punto M ya con su rotación. Le coloco M y le coloco una comita que significa prima. Ahí significa que estoy diciendo M'. ¿Qué significa esto? Que el punto M lo he rotado hacia acá, 45 grados. Y así voy a hacer con cada uno de los puntos. Es decir, con el punto O, con el punto N y con el punto P. Entonces ahora vamos a rotar el punto O. Tomo nuevamente mi transportador, me ubico el centro de transportador en el punto D, que es el punto de rotación, y luego voy a mover mi transportador hacia el punto que voy a rotar, que sería el punto mío. Ahí. Y mido mis 45 grados, 10, 20, 30, 40, 45. Aquí voy a colocar un punto de referencia. Voy a coger, voy a colocar ahí un punto de referencia, muchachos. Coloco aquí mi punto de referencia. Quito mi transportador y ya veo mi punto de referencia. Miren aquí dónde está el punto de referencia. Cojo mi regla, voy a medir del punto D al punto O, que es el que estoy ahora rotando. A ver cuánto mide. Mide 5 centímetros con 3 rayitas. Me ubico acá donde está mi punto de referencia y voy a colocar mi punto donde mide 5 centímetros con 3 rayitas. Allí voy a colocar mi nuevo punto. Le coloco mi punto aquí, 5 centímetros y 3 rayitas, viene siendo más o menos aquí. Entonces ahí va mi punto. Ese sería mi punto O ya rotado, es decir, O'. ¿Listo? Sería mi punto O'. Entonces vamos a colocar allí que ese punto es el punto O'. O con una comita que significa prima. O'. Listo. Ahora vamos a rotar el punto N. Lo mismo, vamos a coger nuestro transportador y lo vamos a colocar aquí. Centro con D. Y vamos a ubicarnos hacia donde está moviendo. Y me muevo hacia acá. ¿Listo? No puedo crecer. Listo. Entonces voy a medir mis 45 grados. 10, 20, 30, 40, 45. O sea que el punto va a quedar ahí. Ahí exactamente donde lo voy a colocar. Sí. Vamos a colocar aquí un punto de referencia. ¿Sí? Quito mi transportador y voy a usar la regla. Igual ya ahí me di con el transportador, pero vamos a usar la regla de ustedes. Vamos a mirar entonces del punto
en D al punto N. Y podemos observar que mide 6 centímetros y 1, 2, 3 rayitas. 6 centímetros y 3 rayitas. Entonces ruedo hacia acá, está exactamente ahí donde está el punto. 6 centímetros y 3 rayitas. Entonces ahí ubico mi punto. Ahí ubico mi punto. Ahí. Y ese punto que acabo de ubicar viene siendo el punto N'. ¿Sí? Ya el punto N, pues ya rotado. Vamos a colocar aquí el punto N'. Y por último, vamos a rotar el punto P, también 45 grados. Voy a tomar mi transportador, lo ubico en el centro. Transportador, como ustedes no lo pueden hacer crecer, ustedes pueden con una regla ubicarse. Entonces, usted debe hacer una rayita de aquí hasta acá para que no se pierda. Porque mire, el transportador no llega hasta allá, pero usted lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, una vez hayamos colocado nuestro transportador aquí, nos ubicamos aquí. Miren, tienen que ir en dirección con el punto. Ustedes pueden hacer una rayita ahí para ubicarse. Como mi transportador yo lo puedo hacer crecer, en este caso lo voy a hacer crecer para no perder. ¿Sí? Miren, entonces me ubico bien, me ubico en la rayita. Aquí. Y enseguida lo voy a usar como regla, no voy a usar la regla, sino que como yo lo puedo hacer crecer, lo voy a usar como regla, pero ustedes sí deben usar la regla. ¿Sí? Y mido mis 45 grados. Y 30, 40. Aquí exactamente. 45 grados. Y ahí voy a ubicar mi punto. Aquí está mi punto. Aquí está mi punto. Aquí. Y ese sería el punto ya rotado, el punto rotado. Si yo mido con la regla, me va a dar exactamente allí. Cojo mi regla, la pongo aquí y mido la distancia hasta el punto P. Ahí, miren. Mide exactamente 11 centímetros y 8 rayitas. 11 centímetros y 8 rayitas. Entonces me voy acá. Si yo roto la regla, ahí me da 11 centímetros y 8 rayitas. Exactamente donde ubiqué el punto. Entonces ya, una vez hayamos ubicado pues esos puntos, lo único que nos toca hacer pues, es unirlo para formar la figura. Entonces este sería pues ya el punto rotado de P, entonces esto lo vamos a llamar P'. P'. Y lo que vamos a hacer es unir los puntos. Es decir, el punto M' con el punto O', con el punto N' y con el punto P'. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a unir esos puntos. Vamos a unirlo aquí. Vamos a unir este punto N' con O'. Luego O' con N'. Luego N' con P'. Y luego P' con M', muchachos. Y si ustedes observan, se ha formado una figura totalmente igual a la que teníamos, pero ya rotada a 45 grados. ¿Listo? Muchachos. Entonces, ¿se entendieron? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, este viene siendo el punto 5. Sí, profe. Ok, muchachos, está bien. Este viene siendo, ¿verdad? El punto 5. Punto 5 del punto B, ¿verdad? Bueno, muchachos, eso sería entonces todo por ahora.